Y medidas de protección. El mismo que cuenta con doble certificación por el Centro de Estudios SICA y por el Colegio incluso el Colegio de Abogados. La presente especialización es válida para concursos públicos, ya sea para juzgados, fiscalía, SEM, DEMUNAS, entre otras entidades. Así también es válido para postulación a ascensos y procesos CAS. El certificado que se emite cuenta con 230 horas académicas y una duración de 5 semanas. Las clases de este diplomado son en vivo, modalidad virtual mediante plataforma Google Meet, son 100% interactivas. También cuentan con un beneficio de material digital, entrevistas personalizadas con nuestros docentes y contamos con una selecta plana de docentes, los mismos que son magistrados y se encuentran en el día a día en los alcances, enfoques, casuísticas sobre esta ley, ¿no? La 3036-4. Asimismo, sobre los acuerdos plenarios. Así también contará con una selecta y exclusiva plana docentes, como son la doctora que nos acompaña el día de hoy, la magíster Rosa Sánchez Villafuerte, magistrada del Juzgado Especializado de Familia por la Corte de Aprímac, también al magíster Edison Esteban Dionisio, que nos acompaña esta noche, quien es magistrado del Juzgado Especializado de Familia por la Corte de Santa Chimbote. Contamos también con el docente magíster Cristian García Angulo, fiscal especializado en familia en delitos de violencia familiar
por el Ministerio Público de la Ciudad de Ica, asimismo con el magíster Reymar Taco Cueva, quien es psicólogo del Departamento de la Unidad de Víctimas y Testigos por Violencia Familiar del Ministerio Público de Ica. ¿No? El doctor Reymar también ya lo hemos tenido con nosotros la semana pasada, hemos podido apreciar y nutrirnos de sus conocimientos. Ahora, continuando con las actividades del día de hoy, porque hoy día esta ley, la ley 364 cumple ya 5 años de creación y incorporación, compartiremos con ustedes el diálogo de actualidad jurídica, realidades de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? Teniendo a 2 reconocidos ponentes, asimismo que participarán como docente en nuestro diplomado a iniciarse el día de mañana. En esta noche contamos con la presencia de la ilustre magistrada Rosa Sánchez Villafuerte, ¿no? Quien es juez titular del Juzgado de Familia de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Asimismo, la doctora cuenta con un doctorado en Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano, es licenciada en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de posgrado en la Universidad de Bolonia en Italia, con maestría en Derecho Civil y Procesal Civil en la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, estudios especializados sobre violencia de género en la Universidad Católica de Lima y en la Academia de la Magistratura. La doctora es reconocida conferencista sobre temas de violencia de género y familiar en el Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Apurímac, así como viene realizando diversas e importantes publicaciones de actualización jurídica nacional. También esta noche tenemos el honor de contar con la presencia del ilustre magistrado Edison Esteban Dionisio, quien es juez especializado en lo civil en la Corte Superior de Justicia del Santa, es magíster en Derecho Civil y Comercial, doctor en Derecho, abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, UNT, docente universitario, conciliador extrajudicial, egresado de la MAG, autor de diversos artículos jurídicos, así como es reconocido conferencista a nivel nacional. Ahora sí, sin más preámbulo, damos inicio a nuestro esperado diálogo de actualidad jurídica, realidades de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Doctora Rosa Sánchez, muy buenas noches. Doctora, si bien es cierto, actualmente son muchos los factores que limitan un trabajo más articulado en el tema, ¿no? De prevención y atención de la violencia hacia las mujeres, asimismo contra los integrantes del grupo familiar. Esta ley, la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección a las víctimas. Entonces, analizando su reglamentación y otras modificatorias, doctora, ¿nos puede decir esta noche cuál es el enfoque, su enfoque, o en todo caso, qué análisis tiene usted desde su punto de vista sobre la ley 30364 en el rol que desempeña, ¿no?, como jueza en el Juzgado Especializado de Familia en la Corte de Apurímac? Doctora. Buenas noches a todos y todas las que están conectados en esta oportunidad a nivel virtual. En primer lugar, mi agradecimiento a CIPROES y al Colegio de Abogados de Apurímac por esta iniciativa y en esta fecha tan importante. El diálogo que vamos a establecer con mi colega sobre la realidad de la violencia contra la mujer, ley 30364, es muy importante y es un motivo de reflexión. Antes que nada, recordar que también el día de hoy, 25 de noviembre, estamos conmemorando, no celebrando, sino conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por la ONU en Asamblea General en el año 2000. ¿Y por qué decimos conmemorando y no celebrando? Porque es una fecha la cual nos permite recordar cómo 3 valientes mujeres murieron justamente siendo un ejemplo de cómo la violencia afecta a la mujer por su condición letal, de ser mujer. Y ahí hablamos de
el enfoque de género, entre otros. Bien, ambas fechas coinciden y es interesante señalar, en primer lugar, respondiendo a la pregunta que se me ha formulado y respecto a lo cual les pido por favor que me limiten el tiempo, porque de lo contrario es un tema sobre el cual nosotros podemos demorar varias horas. Pero entiendo que lo que se trata es de enriquecer a través del diálogo con mi colega sobre este tema. Tenemos que darnos cuenta de un antes y un después. Y para ello el antecedente es que una ley definitivamente no soluciona un problema como es el de la violencia contra la mujer. Pero por otra parte, sin hacerle loas a la 30364, también tenemos que hablar de un antes y un después. ¿Por qué? Porque antes de esta ley, ¿qué es lo que teníamos? Una norma de carácter eminentemente civil, con un tratamiento de la violencia como un problema doméstico dentro del ámbito privado, como un problema el cual tenía que ser solucionado dentro del ámbito de la familia, y el cual a su vez debía llegar o llegaba al juzgado a través de una sentencia, la cual podía demorar meses e inclusive años. Y las primeras medidas, ¿quién las dictaba? ¿El juez de familia? No, el fiscal civil de familia. Pero era el juzgado de familia el que tenía que confirmarlas, entre comillas, después de un largo y largo proceso a través de una sentencia. Excelente. Hablemos del después, a partir de la 30364. La 30364 marca un cambio y un giro de 360 grados a nivel judicial. ¿Por qué? Nos habla de principios, nos habla de enfoques, nos habla de un trámite procesal, y a partir de ese momento comenzó un cambio gradual a nivel del tratamiento, desde el punto de vista legal, del tema de la violencia. No hablemos todavía del ámbito social, del ámbito político u otros. Implicó un cambio, definitivamente un cambio. Empecemos por nosotros, los magistrados. En principio, para nosotros, la preocupación básicamente era el trámite. ¿Cómo hacerlo? Imposible en 24 horas, 48 horas, 72 horas, dictar medidas, resultados de exámenes, certificado médico y otro. Sin embargo, tenemos que hacer un mea culpa en ese extremo. ¿Por qué? Porque si nos fuimos al ámbito del trámite y olvidamos meternos en lo que es más importante, si hablamos de esta ley, los principios y los enfoques, que son los que debieron y deben orientar el trabajo de tanto de magistrados como de los operadores de justicia, de los secretarios y también de todas las instituciones a nivel público y privado que están relacionados con el tema de la violencia. ¿Y a quiénes me refiero? Al final a todos, sean presidentes de cortes, sean presidentes del Poder Judicial, de la Fiscalía. El tema de la violencia es un tema transversal, no solamente para dictar las medidas de protección, sino como parte del plan de trabajo de toda autoridad. En pocos días se va a elegir nuevos presidentes de corte a nivel de cada región, se van a elegir presidentes del Poder Judicial. Entonces, tengo la esperanza, quisiera decir la seguridad, la esperanza que como parte, ¿no es cierto?, del plan de trabajo se va a considerar justamente la labor que debemos realizar cada una de las instituciones en la lucha desde nuestro fortín, en este caso el Poder Judicial, desde nuestro fortín el área de salud, desde nuestro fortín Ministerio de la Mujer, desde nuestro fortín Gobierno Regional, para trabajar este tema. ¿Que ello va a solucionar el problema de la violencia? No, es indudable, pero tenemos que colocarlo en nuestro plan de trabajo, hacer una supervisión de su cumplimiento y de esa manera coadyuvar en la solución de un problema que no es una solución de carácter judicial, sino que su solución empieza de las mismas bases de un trabajo a nivel educativo, a nivel formativo. Si ustedes ven la diapositiva, ¿no es cierto?, que acabo de señalar, señala un conjunto de modificaciones que ha sufrido la 30364 a lo largo de estos 5 años. Los que están dentro del ámbito judicial se darán cuenta que ha habido parches. Retrocesos no diría, sí diría modificaciones e inclusive cuestionamientos, porque partamos del hecho que un reglamento no puede modificar una ley. Sin embargo, creo que a través de una serie de modificaciones se pretendió subsanar algunos aspectos
debido a que en la práctica nos demostraba que no se podía cumplir efectivamente, como por ejemplo el famoso certificado, el informe psicológico o pericia psicológica. La siguiente diapositiva, por favor. Que era imposible que estuviera dentro de las 24, 48 o 72 horas. Si nosotros seguimos avanzando, vamos a llegar al año 2020, un año crítico para todos a nivel nacional y mundial, el estado de emergencia sanitaria que vivimos, y sin modificar esta ley, la 30364, que sigue vigente, o sea, no, se da el decreto legislativo 1470, que establece medidas para poder atender el problema de la violencia en este estado de emergencia sanitaria declarada por el COVID. Entonces, lo interesante de este decreto legislativo es que, sin modificar la esencia, ¿no es cierto? La esencia, estamos hablando de la 30364, trata de buscar un procedimiento más ágil y hábil, sin que se realice la audiencia sobre violencia, porque ello implicaría incrementar el riesgo frente al COVID, agilizando algunos principios, e interesante también, haciendo algunos pequeños alcances que lo daremos a conocer y seguramente en el diálogo con mi colega los vamos a poder establecer. A continuación, ¿qué más debemos tener en cuenta? Que a nivel normativo, aparte de estas dos normas, tenemos un elemento muy enriquecedor, que inclusive hasta estos días sigue siendo materia de conversación a nivel jurídico. Por favor, la siguiente diapositiva, que es el pleno jurisdiccional en materia de violencia realizado hace pocas semanas, en los cuales se trataron 4 temas, pero como el día de hoy estamos fundamentalmente dirigidos a hablar sobre la violencia contra la mujer como tal, tenemos que de esos 4 temas, 3 de ellos podrían decir que se relacionan directamente con la violencia contra la mujer, aunque ninguno, todos lo abarcan al final, pero que las conclusiones de ese pleno nos permiten asimismo darnos cuenta que entre nosotros mismos todavía existe una discusión que es muy valiosa y en la cual no tenemos los temas todavía suficientemente claros. Pero estamos avanzando y de eso se trata. Si vemos, por ejemplo, uno de esos temas que los vamos a desarrollar indudablemente en el diplomado, con mayor detalle, con mayor análisis, que se va a iniciar el día de mañana, próximamente. Por ejemplo, uno de esos temas fue en relación a la violencia sexual respecto a los niños. Y estamos haciendo una diferencia, aunque a algunos no les guste la diferencia entre decir niños y niñas, todas y todas, pero sin embargo, sí tenemos que establecer esas diferencias en el tratamiento que se le va a dar en la ley. Y ese primer tema, por ejemplo, es si las medidas de protección a favor de niños o adolescentes víctimas de violencia sexual ejercida por agresores que no son integrantes del grupo familiar, podían dictarse esas medidas, ¿no? En dicho extremo había 2 posiciones. La primera, la cual sí se pudiera dictar, que no se pudiera dictar. Escuchen una pequeña interferencia, por favor, si pudieran apagar sus micrófonos, se les agradecería para que no es cierto, tengamos el eco. Doctorita, sí, doctorita, para terminar. Gracias. Sí, por favor, que apaguen sus micrófonos para evitar la interferencia. Sí, gracias. Un segundo tema es la posibilidad de dictar medidas de protección cuando la violencia que ha sufrido una mujer ha sido ejercida por otra mujer. Y el tercer tema, si por favor, es decir, un tema que inclusive siendo materia de... Ahí nomás, por favor, justamente lo que acabo de señalar. Si ustedes ven la votación, ¿no es cierto? En un primer momento quedó 24 con 24. Es decir, es posible, ¿no es cierto?, que una mujer pueda ejercer violencia contra la otra mujer y considerarse con un enfoque de género. Y aún con los resultados de este pleno sobre este tema, en el cual con voto dirimente, ¿no es cierto?, se consideró, dado el carácter tutelar que sí se debía dictar, aún sigue siendo materia de discusión, porque recordemos que la violencia de género en principio tiene su sustento fundamental en el hecho de que la violencia es ejercida contra esa mujer por su condición de tal. Entonces, el principio es, ¿quién puede ejercer esa violencia? ¿Otra mujer o un hombre? Entonces, digamos que el concepto básico
es el señalar que solamente un hombre podría ser capaz, ¿cierto?, de poder ejercer violencia contra una mujer por su condición de tal. Pero aún así tenemos, ¿no es cierto?, un aspecto para debatir. Por favor, la siguiente diapositiva. El siguiente tema del Pleno, y que es una cuestión fundamentalmente, podríamos decir, de carácter procesal, es sobre la prevención de la competencia en materia de violencia. Y ello es interesante porque en ese sentido nosotros repartimos del principio básico primigenio que el juez que dictó la primera medida, el juez de origen, es el que debería ver el proceso o las siguientes denuncias, si hablamos así, sobre violencia. Sobre ello, si bien es cierto, se señala que debido a la situación de pandemia, la situación de emergencia, ¿no es cierto?, la coyuntura, dando el carácter tutelar, debe ser el juez que lo asume en ese momento y después, si otro juez lo recibe por una nueva denuncia, también puede verlo. Ello tiene como sustento básicamente de que dilataríamos el proceso si es que lo remitimos y lo devolvemos o lo enviamos al juez de origen. Sobre ello, yo creo que a título ya de magistrado con experiencia en este campo de durante 8 años que soy juez de familia, hay una gran ventaja también, a diferencia de lo que dice, digamos, la posición que gana en el Pleno. Yo generaría alguna discrepancia. Creo que va a ser muy interesante discutir este tema con el grupo que va a estar en el diplomado y también con mi colega que nos acompaña. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor puede conocer los orígenes, no solamente la punta del iceberg, sino la base del problema, el origen del problema de esa pareja, ¿no es cierto?, en la cual hay el problema de la violencia, que el juez que dictó las primeras medidas de protección y que ahora ve el segundo o tercer proceso? Ese magistrado se va a dar cuenta que las primeras medidas no cumplieron el objetivo y podrá dictar otras medidas y ya también va a tener conocimiento de cómo se tiene que trabajar, porque de lo contrario también nos enfrentamos a una repetición continuada de medidas de protección, porque no se conocen cuáles fueron las medidas anteriores, aun cuando la policía se supone, se entiende que cuando nos da a conocer a los jueces el informe o atestado policial, nos adjunta o nos da a conocer también que hay medidas anteriores. Entonces, hay bastante por discutir. Y el último tema que se trató en el Pleno es el relacionado con la evaluación psicológica. Es decir, si la denominación de ansiedad situacional, podríamos decir, correspondería a que se le dicte medidas de protección. Es decir, ansiedad situacional es violencia psicológica. Sobre ello, de estos 5 años, los últimos 3 años, hemos tenido una fructífera deliberación, trabajo con los psicólogos y con el área de medicina legal, porque en un inicio hubo una confusión entre lo que es maltrato psicológico, daño psicológico, y luego ingresaron los términos como el de ansiedad situacional. Aspecto muy importante si es que nosotros vemos frente a qué se dictan medidas de protección. Frente al daño psicológico, el maltrato psicológico. Si ya estos dos términos de por sí ya generaban una confusión, imagínense con el término de ansiedad situacional. Si eso no es maltrato, si eso no es daño, ¿se debe o no se debe dictar medidas de protección? Ese aspecto también entiendo que en el diplomado va a ser trabajado por el psicólogo, ¿no es cierto?, que va a traer esos temas, y a su vez nosotros, los magistrados que formamos parte del equipo, vamos a darle el toque jurídico. Pero sí les puedo señalar que en ese extremo coincido plenamente con lo aceptado, aprobado mayoritariamente en el Pleno. Si nos vamos del 2015 a la actualidad, nos vamos a dar cuenta que los jueces pedíamos inicialmente tener el certificado. Y queríamos tener el certificado o informe psicológico para poder dictar medidas de protección por presunto maltrato psicológico o violencia psicológica. ¿En la actualidad es así? Ya no. En la actualidad
Nosotros ya tenemos claro que para poder dictar medidas de protección no necesitamos tener un resultado de daño psicológico, el cual, como todos sabemos, demora en hacerse efectivo a través de un informe en un promedio de 4 a 6 meses, porque hay toda una secuencia. Y en relación al maltrato psicológico, ello sí implicaría dictar medidas de protección, pero ahora viene este término de ansiedad situacional. ¿Ansiedad situacional es maltrato psicológico? Definitivamente no. Pero es un indicio, un indicador. Entonces, si nosotros hablamos del juez de familia y hablamos del juez penal, y el juez de familia trabaja en un ámbito eminentemente tutelar, mientras que el juez penal en el ámbito de la sanción, nosotros en un indicador ya podemos dictar medidas de protección y el indicador sería ansiedad. No estamos diciendo que sea maltrato, sino un indicador, sí. Ya lo desarrollaremos ampliamente en el diplomado. Pero el juez penal, con el indicador ansiedad situacional, ¿será suficiente para que pueda sancionar? ¿No es cierto? Listo. Finalmente, no. ¿No es cierto? Finalmente, por favor, siempre me el tiempo y me avisan cuando falten 5 minutos. Entonces, doctora, muchísimas gracias por su respuesta, doctora. Ya, recordemos que los ponentes tienen 15 minutos para poder dialogar, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos con el doctor Erickson Esteban. Doctor, a ver, con respecto, ¿es correcto decir que la violencia contra las mujeres es una grave violación de los derechos humanos y la salud pública, siendo esto un gran desafío el disminuirla sustancialmente, ¿cierto? Asimismo, de acuerdo con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la ODS, en lo cual el Perú se ha propuesto en cumplir en razón al objetivo 5, el cual busca lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, ¿no? Para que de esta manera erradiquemos la violencia que perpetúa los estereotipos y la discriminación de las mujeres para el año 2030. ¿Nos puede decir, doctor, cuál es la perspectiva de esta ley, la 3036-4, con respecto a este punto mencionado y como, de acuerdo a su apreciación como juez del juzgado especializado por la Corte de Santa? Bien, muy buenas noches a todos. En primer lugar, para agradecer a CEPROES y también al Colegio de Abogados de Apurímac por la organización de este conversatorio previo al desarrollo del diplomado de especialización al tema de violencia familiar. La pregunta conviene responderla de manera general, toda vez que, conforme lo ha manifestado también la doctora que me ha antecedido, es que el tratamiento que se le viene dando hoy por hoy a la violencia contra la mujer y a la violencia contra los integrantes del grupo familiar, evidentemente, pues tiene un antes y un después. Un antes a la dación de la ley 30.364 y un después desde que se emitió dicha ley. Creo que es oportuno hacer algunas precisiones previas. Ciertamente, la comunidad internacional ya hace muchos años atrás, aproximadamente hace 30 años atrás, ha reconocido propiamente a la violencia contra la mujer como un problema de salud pública. Pero no solamente un problema de salud pública, sino también uno relacionado a la violación de los derechos humanos. Y eso ha sido establecido propiamente, incluso ya en el año 1994 con la Convención Interamericana Belén do Pará, como lo vamos a ver luego. Entonces, la violencia familiar, la violencia contra la mujer, es concebida como una violación de los derechos humanos y tiene un sustento en la normatividad internacional. ¿Qué duda cabe que también tiene propiamente pues esta problemática social, ¿no?,
este fenómeno social, tiene también sus efectos y constituye en muchos países una barrera, ¿no?, al desarrollo económico de muchos países. Siendo así, es también oportuno hacer las precisiones que, según encuestas nacionales del año 2016, ha dejado 6 mujeres de 10 en alguna oportunidad fueron víctimas de violencia física o sexual. Siendo así, lo que se advierte propiamente es que en nuestro país, en nuestras sociedades, aún todavía existen patrones socioculturales de subordinación, es decir, relacionado a la subordinación de la mujer respecto del hombre. Y estos patrones socioculturales se encuentran arraigados en nuestra sociedad. Esto pues origina que las mujeres a lo largo de su vida, ¿no?, sean las principales afectadas por la violencia en sus diversas manifestaciones. El Perú ha dado pues algunos saltos o cambios importantes, toda vez que para comprender y tratar esta problemática mundial como es la violencia hacia la mujer, se ha logrado de alguna manera pues emitir leyes y así como también establecer planes para combatir dicho fenómeno social. En nuestro país, en el año 2015, ¿no?, conforme se ha indicado, estamos prácticamente, ¿no?, a 6 años de su emisión, la ley del 30.364 fue la ley, ¿no?, que tuvo como marco, como referencia, la Convención Interamericana para la Eliminación, ¿no?, de la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará, y es la ley 30.364 la que se convierte propiamente, pues, aquella que desarrolla propiamente en el seno nacional. Pero no solamente la ley 28.983, que es una ley de igualdad de oportunidades, y entre otros. Se han establecido planes nacionales, ¿no?, contra la violencia hacia la mujer en el año 2009 al 2015, así como también el Plan Nacional de Igualdad de Género del año 2012 al 2017. Siendo así, nuestro país ha dado estos pasos importantes. Ha emitido leyes, pero también ha establecido planes. Y cuando nos referimos a planes, significa que la ejecución de este plan importa la realización de un sinnúmero de acciones concretas que se debe tener en cuenta y desarrollar de manera articulada, es decir, como lo ha manifestado la doctora que me antecedió, que este fenómeno social de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, evidentemente, pues no se va a resolver solamente con la acción de uno de los órganos, ¿no?, involucrados en esta lucha. Es decir, no corresponde únicamente al Poder Judicial o al Ministerio Público o a la Policía Nacional, sino la ejecución o la materialización y la efectivización de la ley propiamente tiene que darse y se va a lograr su eficacia siempre y cuando pues las acciones que contiene la ley, los planes, se den de manera articulada, de manera conjunta, de manera transversal. Evidentemente, conforme también lo ha referido la doctora que me antecedió, la ley propiamente, la 30.364,
algunos que son prácticamente aquellos que orientan la actividad de los órganos comprometidos, ¿no?, en el trabajo de lucha contra la violencia. Y en el ámbito del derecho, tenemos la presencia quizá de algunos abogados, estudiantes de derecho. Sabemos que hablar de principios en el derecho significa hablar de algunas reglas, algunas líneas directrices, algunos preceptos que orientan, ¿no?, la interpretación y aplicación de una norma, en este caso de la ley. Y cuando nos referimos, por ejemplo, a estos principios, como por ejemplo el de igualdad y no discriminación, sobre el interés superior del niño, la debida diligencia, la atención inmediata y oportuna, la sencillez y oralidad, y la razonabilidad y proporcionalidad, compromete en este caso a todos los órganos, llámese Poder Judicial, Fiscalía, Policía Nacional, la misma el Instituto Médico Legal, ¿no?, las diferentes áreas de psicología que están o forman parte, en este caso, de los centros de emergencia de la mujer que se han implementado a nivel nacional, nos compromete y nos obliga a que nuestra labor tenemos que orientarla teniendo en cuenta a estos principios rectores. Es decir, estos principios no solamente van a orientar la actividad del órgano jurisdiccional, sino son principios que irradian, ¿no?, a todos los organismos comprometidos en esta lucha. Ejemplo, a la ley propiamente, 33, en el título de la ley, se habla de el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y cuando hablamos de un sistema, significa que este sistema compromete o integra a diferentes órganos. ¿Y quiénes o cuáles son estos órganos que están comprometidos en la materialización, en la eficacia de lo que establece la ley? La ley, ciertamente, la ley 30.364 tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia. Pero este objeto o fin, como es la de prevención, erradicación y sanción, no solamente compromete a un órgano como es el Poder Judicial. Se puede emitir la mejor medida de protección, pero si de pronto los demás órganos que forman parte de este sistema no están realizando su trabajo conforme a lo que establece, en este caso, los principios rectores, los enfoques que marcan, en este caso, la actividad, ¿no?, de la lucha contra la violencia, evidentemente, pues vamos a estar caminando de repente, ¿no?, de manera, pues, de tropiezos, ¿no? ¿Y quiénes son estos órganos que están comprometidos y que su actividad debe estar orientada por estos principios? El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el propio Ministerio del Interior a través de el Ministerio de Trabajo, Economía, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos regionales, gobiernos locales y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad de Armas, Municiones y Explosivos. Todos estos organismos que acabo de indicar forman parte del sistema
Ojo, hablamos de un sistema para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Si todos estos órganos que acabo de indicar no trabajamos de manera articulada, la ley propiamente, por más bueno que tenga como objeto o como fines, como es la erradicación, eliminación y sanción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, lamentablemente no va a lograr sus fines. Claro, claro. Sí, doctor, entonces, eso significa que tenemos que hacer un trabajo articulado. Nuestro distrito judicial, quien habla, hemos procurado entablar algunas reuniones de coordinación de trabajo con algunos organismos, como la policía, el CEN, ¿no? La DEMUNA, pero también involucra, como ya acabo de indicar, por ejemplo, otros órganos que se requiere en este caso, pues, su participación activa. Listo. Gracias, doctor, por su respuesta. Sí, definitivamente, ¿no? Esta lucha contra la violencia, contra la violencia de la mujer y a los integrantes de la familia es una lucha en conjunto de todos de todos los órganos del Estado, inclusive empezando desde la sociedad, ¿no? Y justamente sobre esto, doctor, a su opinión o a su criterio, ¿usted ve avances o cómo va el avance o cómo va la evolución con respecto a la aplicación de esta ley, ¿no? De la 3036-4. Bien, teniendo en cuenta el antecedente a la ley 30.364, evidentemente, pues, la ley de violencia familiar anterior también ha sido objeto de algunas observaciones y cuestionamientos, y como tal, la misma dio origen en este caso a la dación de la ley 30.364. Y coincido con lo que ha manifestado la doctora de que una ley no soluciona el problema. Ciertamente ha habido algunos avances, ¿no?, en el procedimiento que se le viene dando en este caso a un hecho concreto de violencia, empero considero de que no vamos a lograr, ¿no?, la eficiencia de esta ley si es que solamente hacen o se procura hacer efectivo la labor de un determinado o determinados órganos. A nivel del Poder Judicial, a nivel de la Fiscalía, probablemente pues se exige, ¿no?, de que tengamos que emitir una medida de protección dentro de las 24 horas o a lo sumo 48, porque incluso hasta en los plazos se ha modificado, ¿no?, sin tener en cuenta incluso realidades y si es que realmente se cuenta o no con la logística necesaria. Hay algunas provincias donde han dado módulos de familia o de violencia con un médico, con un psicólogo, con un asistente. No todos son de la misma realidad. Hay distritos judiciales, incluso aquí mismo en el Distrito Judicial del Santa, hay juzgados de familia o hay juzgados mixtos en una determinada provincia que no cuentan con ese trabajo, con ese apoyo, en este caso de un médico, ¿no?, de un psicólogo o de un asistente social. Entonces, para hacer que la ley sea efectiva, evidentemente pues se tiene que articular la actividad de cada uno de estos órganos y que estos coadyuven, en este caso, a la toma de decisión. El juez, por mucha voluntad que pueda tener, ¿no?, en resolver una situación en el plazo que establece la norma,
no va a poder emitir siempre si no tiene, por ejemplo, en este caso, pues, el informe social o el informe psicológico, ¿no?, que establece la norma. Sin perjuicio de ello, conforme también lo ha indicado la doctora, en abril de este año, que es una norma temporal, excepcional, ¿no?, atendiendo a la particularidad en la que estamos en este momento relacionado al COVID-2019, el mismo decreto legislativo 1470 establece pues que no es necesario contar, ¿no?, con la certificación médica o el informe psicológico. Evidentemente, pues, la aplicación de la ley, ¿no?, ubica al juez de familia como dentro de la etapa propiamente de tutela, es decir, el juez de familia emite la medida de protección teniendo en cuenta pues que de por medio una víctima, es decir, que su decisión o la decisión que va a adoptar va a ser en beneficio o en pro de la víctima. Ante una duda de lo que se alega, siempre va a decantar, ¿no?, en pro de la víctima. Entonces, sí, a grosso modo podríamos decir que sí ha habido un avance, ¿no? Ha habido una mejora procedimental en el tratamiento mismo que se da a través de la ley. Sin embargo, como lo repito, podríamos mejorar mucho si es que el trabajo se hace de manera articulada, ¿no? Claro, claro. Gracias, doctor. Doctora Rosa, doctorita, entonces, desde su perspectiva, digamos, vamos a hablar de porcentajes, de un 100% de su ideal referente a la aplicación de esta ley, la 3036-4, ¿en qué porcentaje cree usted, de acuerdo a su experiencia y a su desempeño como jueza, que estamos actualmente? ¿En qué porcentaje, no? Del 100% de su ideal. Ya. Excelente, he escuchado atentamente a mi colega y creo que esta es una oportunidad para una pequeña discrepancia que va a exaltar nuestra participación. Mi colega justamente ha manifestado que coincido, eso sí, al 100% en cuanto a que tiene que realizarse un trabajo coordinado. Pero también creo que como institución, como Poder Judicial, es allí que nosotros debemos trabajar. Y me preocupa el hecho de que especialmente en este último año, a nivel ya, ¿no es cierto?, institucional, posiblemente debido a esta situación de emergencia sanitaria, no hemos avanzado lo que se había proyectado. Por eso yo diría que por múltiples factores, este año ni siquiera hemos retrocedido. Si hablamos de avances a nivel judicial, muy pocos, pero estaríamos en menos de un 50%. Quizás siendo optimistas en un 40%. Y para ello, doctor, quiero tomar en cuenta, como usted ha señalado hace unos momentos, la realidad de la Corte del Santa. Igualmente, yo podría enfatizar a nivel regional y a nivel nacional cómo está la ley, la 3364. Empecemos por lo macro, que es lo nacional, y por lo regional y luego lo nacional. Si vemos la 3364, estamos diciendo 40%, ¿no? No estamos diciendo, por favor, coloca la diapositiva. Vemos que, por ejemplo, del 2015 a 2016, teníamos un solo juzgado, pero gracias a esta ley se consiguió un segundo juzgado de familia permanente. Y el módulo de familia, ¿no?, de Abancay, que fue muy importante. Fue una labor conjunta de toda la población, de la región y de todas las autoridades. Han pasado 5 años y este año desapareció el segundo juzgado de familia y nos queda un solo juzgado para atender todos los casos, lo que realmente es preocupante. Hablemos de hace 5 años, pues decíamos que estamos en el 40%. Hace unos 4 años, cuando se creó el segundo juzgado,
teníamos aproximadamente entre 1.000 a 1.200 casos para trabajar por cada juzgado, lo que nos permitía, siendo una corte pequeña, el poder trabajar también en ejecución de las medidas de protección, darle cierto nivel de calidad. Actualmente tenemos un solo juzgado y la proyección para diciembre del 2020 es de atender a 2.500 casos. Hablamos de la provincia de Abancay, que es la capital de la región de Apurímac, a cargo de un solo juzgado. En el 2015 todavía no se trabajaba mucho lo de la ejecución de las medidas. Y como me dijo mi colega, la preocupación era por dictar la medida de protección. Pero la medida de protección no soluciona el problema desde el punto de vista legal. Hay que hacer la supervisión, el control. Entonces, hay que trabajar la ejecución de la medida. Yo considero, y es una tesis fundamental para mí, que magistrados, trabajadores, autoridades, presidentes de corte, presidentes del Poder Judicial, gobiernos regionales, debemos preocuparnos no solamente de dictar una medida, como me dijo mi colega, la cual puede o no ser efectiva. Y para ver si realmente es efectiva, hay que supervisar. Inclusive debiera quedarse juzgados de ejecución de violencia. Pero si en lugar de crear juzgados de ejecución de violencia, eliminamos los que tenemos, entonces, ¿cómo estamos? Indudablemente, eso no depende de nosotros, son políticas de Estado que debemos respetar y en virtud de lo cual también demostrar nuestra preocupación. En la actualidad, la 30364 nos dice, como lo dijo también en sus inicios, pero ahora en su reglamento de manera más detallada, que corresponde inclusive hacer audiencias de ejecución. Mi propuesta sería, o creamos juzgados de ejecución de violencia, o apuntalamos y apoyamos los juzgados que existen con un mejor trabajo en cantidad y en calidad, ¿no es cierto?, de quienes están en esa labor. Pasemos a nivel nacional. Si a nivel regional yo les podría decir que hemos bajado un 40%, porque habíamos llegado a un 70%, ahora con las justas llegaremos a un 40%. A nivel nacional, podría decir que el aspecto positivo y que debemos destacar es que el carácter tutelar de esta ley para dictar medidas de protección ha sido muy importante el dejarlo claramente definido, porque en un principio se generaban falsas expectativas considerando de que el juez de familia ya estaba sentenciando al denunciado, que estaba diciendo que él era el culpable y que se estaba afectando su derecho de defensa, entre otros. Aspectos que inclusive ya han sido aclarados por el Tribunal Constitucional y lo veremos a partir de mañana en el diplomado. El otro aspecto que debemos destacar a nivel nacional a partir de esta ley, por favor la siguiente diapositiva, es el desarrollo del tema de los factores de riesgo. Y esto es fundamental, porque es los factores de riesgo los que nos permiten dictar o no medidas de protección, y no necesariamente el certificado médico o el informe psicológico al respecto. Y el enfoque de género. La ley nos habla de diversos enfoques, todos ellos importantes, pero este enfoque de género nos permite a nosotros dictar medidas de protección de acorde con la realidad, y inclusive no solamente hablamos de la realidad nacional, sino de la acorde con la realidad de cada una de las regiones, y de las zonas rurales, hoy también, y de las zonas netamente urbanas. Es decir, es un enfoque que se convierte en un instrumento para nuestro trabajo diario. Conclusión, si hablamos a nivel regional de un 40%, Apurímac, a nivel nacional, yo diría que los resultados son más positivos. He visto el interés del Ministerio de la Mujer, la política del Estado, bueno, el Poder Judicial, entiendo también a nivel de política, está dentro del proyecto, y hace poco tuve la oportunidad de dictar unas medidas de protección, lógicamente no puedo mencionar respecto al contenido, pero se dictó una medida de carácter tan importante y fundamental que inclusive se han emitido los oficios correspondientes al presidente del Poder Judicial, para que se tomen en cuenta dentro del plan de trabajo 2021-2022 un conjunto de aspectos que van a beneficiar a todos desde el punto de vista judicial. Y finalmente, llegando a esa conclusión, diría, ya finalizo porque sé que nuestros oyentes, ¿no es cierto?, se van a empalagar con el tema que luego desarrollaremos. Primera conclusión, hay un incremento de las denuncias de violencia contra la mujer, porque la ley no es efectiva,
No, sino porque el sistema no está funcionando, empezando por el Poder Judicial. Segunda conclusión, el tubo de violencia familiar de la 30364, que se ha dado recientemente en el mes de septiembre, ha permitido unificar esos baches, ¿no?, que había en la ley. ¿Es un avance? Sí, pero es insuficiente respecto a la ejecución. Considero que el Pleno ha aclarado solamente un aspecto, la punta del iceberg, pero es necesario trabajar más en dicho extremo. Y lo último, cuarta conclusión, respondiendo a su pregunta, no hay un seguimiento y supervisión del cumplimiento de las medidas de protección. Hay deficiencias en la ejecución que no es culpa de la policía, es necesario trabajar más para capacitar, no es culpa tampoco de los secretarios, de los especialistas y de los jueces, porque es necesario un apoyo más claro y definido y conciso y contundente para que podamos satisfacer mucho mejor a la población. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su aporte. Como última pregunta, ya para terminar con este diálogo, doctores, muchísimas gracias por su sapiencia y por su experiencia compartida. Es una pregunta abierta, doctores, bajo su experiencia, bajo su proyección, ¿ustedes creen que a futuro, pongamos en el año 2030, habrá una disminución considerable con respecto a la violencia de la mujer, contra la mujer o contra los integrantes de la familia? ¿Ustedes creen que se está trabajando de la manera óptima o habrá disminución, pero no será tan... ¿No, doctor Erickson? Bien, a ver, en la línea de la intervención de la doctora, sí, coincido en el sentido de que los avances que se han dado, evidentemente, con relación al tratamiento de la lucha contra la violencia durante estos últimos 5 años, desde que se emitió la ley 30.364, podríamos decir que dentro de un balance podríamos darle pues una luz positiva, ¿no? Sin embargo, creo que por ahí va mi acotación, respecto de que podía mejorarse, ¿no? Si es que los órganos, ¿no?, que forman parte, conforme lo establece la ley 30.364, pues realizaran de manera conjunta un trabajo articulado. Durante el año pasado, en este distrito judicial del Santa, aproximadamente hubo 15.000 denuncias de violencia familiar, solamente en el distrito judicial del Santa. Y se dictaron aproximadamente 11.000 medidas de protección. Ojo, hablamos del 2019. A la fecha, pese al tema, ¿no?, relacionado al confinamiento y a las restricciones que en los órganos jurisdiccionales hemos tenido como para poder realizar propiamente pues una labor fluida, a la fecha aproximadamente se han dictado 3.342 medidas de protección. Estamos hablando solamente del distrito judicial del Santa. Ahora, cuando yo hacía referencia a que si no hacemos un trabajo articulado, lamentablemente, pues por muchos fines que pueda tener la ley, por muchos principios y enfoques que esté plasmado en la misma, no va a lograr su propósito si es que no articulamos el trabajo, ¿no?, propiamente de todos los órganos que están comprometidos en esa lucha. ¿Quién está a cargo de la ejecución de una medida de protección? La Policía Nacional del Perú. Lamentablemente, y creo que también es una realidad a nivel nacional, a nivel de comisarías no se tiene el número suficiente de efectivos policiales para que hagan efectivo una medida de protección, una protección básica respecto a un tema moderado, y en el caso de se dispone pues el retiro del agresor del domicilio, ¿no?,
o el acogimiento familiar o el traslado de la víctima a una casa refugio, sí, se procura hacer un trabajo articulado, pero nos chocamos con una realidad. A veces no se tiene el número suficiente de efectivos policiales. Si para materializar casos emblemáticos, ¿no?, se cuentan con esas limitaciones, imagínense cuánto se requiere de parte de la Policía Nacional para que todas las medidas de protección que se dictan sean propiamente efectivas. Se comprometen a los gobiernos regionales, a las municipalidades, porque la misma ley lo establece, que las municipalidades, que los gobiernos regionales deben destinar incluso fondos, ¿no?, fondos para puedan coadyuvar, ¿no?, formular, dice, políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar planes y políticas y programas regionales, locales y comunitarios para sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra la mujer. Eso es parte de la ley. Hoy día, le hablo de un tema así real, mañana tengo que resolver. Tengo un pedido de que una anciana, una señora adulta mayor, es víctima de violencia física por parte de su pareja, ¿no? El CEN intervino y quiso resolver una situación de manera directa, coordinó en este caso con una casa de unas madres de la provincia para que lo acojan a la señora. Un tema de coordinalizó. El tema concreto es de que en este momento no había, es decir, simplemente se salió del lugar y tenemos que realizar todas las acciones correspondientes para, primero, ubicarla. Segundo, disponer como medidas de protección lo que mejor le corresponde a su condición, a su edad, a la situación concreta que vive la señora adulta mayor. La pregunta es, en algunas provincias tenemos casas refugio para las personas adultas mayores, se cuenta con un asilo en donde se le brinde tutela, ¿no?, a dichas personas. Eso no lo va a solucionar el Ministerio Público, eso no lo va a solucionar el Poder Judicial. Se requiere contar, ¿no?, con el apoyo, en este caso, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, ¿no?, estableciendo infraestructuras como para poder acoger a víctimas de violencia familiar de manera temporal. Entonces, cuando yo enfatizo eso, es ¿por qué? Porque podríamos nosotros, como órgano jurisdiccional, dictar una muy buena medida de protección, que incluye incluso medidas cautelares para lograr que la víctima no sea nuevamente, pues, objeto de violencia, pero si no tenemos el apoyo articulado de la Policía Nacional, de los gobiernos locales, de los demás órganos que forman parte de este sistema, ojo, me refiero al sistema, al 2030 evidentemente, pues, quizá vamos a seguir hablando de lo mismo y no habríamos logrado mucho. Listo, doctor, muchísimas gracias. Doctora, ¿y su proyección con respecto a la disminución de la violencia contra la mujer, usted qué opina? ¿Se va a reducir en los próximos años? Ya cerrando este presente diálogo, doctora, su última opinión. Al respecto, quiero ser positiva, porque si no lo fuera, creo que estaría pensando que estoy arando en el desierto, ¿no es cierto? Y creo que nuestro plan de trabajo debe incluir que efectivamente, no digo eliminar, debemos reducir los índices de violencia y coincido con mi colega en primer punto que debe ser a nivel de una labor intersectorial,
es decir, una labor en que participen todos los comprometidos en esta lucha, que no solamente es el Poder Judicial, gobiernos regionales, municipales, ministeriales, pero algo muy importante hay que decir, durante estos 4 años ha habido reuniones a nivel internacional propiciadas por el gobierno regional, inclusive representantes del Poder Judicial, representantes de la Fiscalía, de la Defensoría, pero lo preocupante es que pareciera que todos hemos calentado el asiento, porque esas reuniones, a las que alguna vez tuve la oportunidad de asistir, una oportunidad, se planteaban proyectos y parecía que nos habíamos convertido en una burocracia, porque se decía el proyecto y inmediatamente aparecía uno por ahí. Entonces se terminaban los años, terminaba el año y no veíamos resultados, porque dictar una charla a nivel general por cumplir no es trabajar para luchar contra la violencia. Trabajar contra la violencia es convertir, plasmar ese plan y proyecto en realidad. Yo supongo que próximamente las instituciones que han estado trabajando a nivel regional, municipal, institucional, judicial, van a dar a conocer cuáles son los resultados de su trabajo a nivel de la violencia. Es decir, qué es lo que se ha hecho en estos 2 años y si realmente en algo se ha logrado avanzar. Pero el trabajo fundamental para el 2030 es trabajar más con los niños, trabajar más con los adolescentes, trabajar más con los colegios. ¿Pero esa labor le corresponde al Poder Judicial? No. Esa labor le corresponde básicamente a las instituciones que he señalado precedentemente. El otro aspecto es bueno apuntalar lo que ha dicho mi colega en cuanto a que la labor le corresponde a la policía. Eso lo dijo inicialmente la 30364, pero después ha habido una modificatoria de la cual nos debemos agarrar con dientes y con uñas todos los jueces en cuanto a que dice u otras instituciones que lo considere pertinente. Y allí, por ejemplo, se ha considerado el Instituto de Salud Mental, ¿no es cierto? Es decir, que no solamente podemos darle el peso, la responsabilidad de la ejecución a la policía, sino que también debemos distribuir ese peso entre todas las otras instituciones. Esta mañana hubo un evento, Yapanchi, ¿no es cierto?, con la finalidad de difundir las labores frente a la lucha contra la violencia y la discriminación contra la mujer. Y justamente ahí se señalaba la labor que están realizando y que es necesario enfatizar y apuntalar. Y recuerdo haber visto que la gente que participó comentaba y decía, pero quitan las medidas para la víctima, por ejemplo, la atención psicológica, en cambio, en relación al denunciado, no hay. Y, sí hay, la medida de protección es para la víctima, pero realizando el tratamiento al agresor, también estamos apuntalando, ¿no es cierto?, apoyando a la víctima. Porque no es que nosotros estamos para separar, para divorciar a las parejas, o que el agresor es un loco. No, señor. Tenemos que evaluar, tenemos que ver, por ejemplo, si está relacionado, no es que sea la causa, con problemas de alcohol, qué tipo de apoyo podemos dar. Y nosotros, lógicamente, supervisarlo. ¿Que al 2030 vamos a solucionar? No. ¿Que podemos avanzar? Sí. Y yo apuesto por el trabajo con los más pequeños, con los niños, y para que los niños no entren dentro de ese círculo en el que están inmersos sus padres, necesariamente tenemos que trabajar también con los padres, y nosotros desde nuestra fortuna también. Gracias. Listo, y gracias, doctora. Una última acotación que permita algo de repente que usted vea que se puede mejorar, algún vacío en la ley, o algún aporte como último punto. Ya, bien, en cuanto a vacíos legales, yo diría, efectivamente sí considero que se debe cubrir algunos aspectos fundamentales. Aunque no lo hemos trabajado el día de hoy, sí considero que el tema que se trabajó en el Pleno y que quedó con un empate, ¿no es cierto?, y que se dirimió solamente con un punto a favor, es el tema de la violencia de una mujer frente a otra mujer. Uno, yo pienso que, y sobre eso, y el otro tema que ha sido tratado a nivel internacional y que saca roncha, pero que sería interesante trabajarlo, es el relacionado con el tema de la población LGTB. Es decir, ellos se sienten de alguna manera discriminados frente a nuestra normativa internacional. Entonces, sería otro tema interesante para trabajar. Y un tercer tema, pienso que es el relacionado con el de la ejecución de las medidas de protección.
que si bien es cierto, lo señala la ley, pero se le debería dar un tratamiento más ágil y darle la debida importancia. 3 aspectos que creo que pueden considerarse como vacíos de la ley y que si se colocan en la ley, eso nos va a obligar a todos a desarrollarlo en forma más amplia. Gracias. Listo, sí, definitivamente. ¿Doctor Erickson, algún aporte, algún alcance o de repente algún vacío de la ley que usted quiera aportar, quiera decir? Bien, creo que el desarrollo de algunos plenos distritales y regionales que se han desarrollado últimamente relacionados a violencia de género y violencia familiar van a servir, ¿no?, de inspiración propiamente para que nuestros legisladores, incluso a través de iniciativa legislativa, el propio Poder Judicial, procuren hacer algunos cambios al tratamiento, incluso al tratamiento que se debe dar incluso a las personas de los LGTBI, que hoy por hoy, ya hace 2 años o 3 años, el mismo Poder Judicial, incluso a nivel nacional, viene desarrollando de manera activa algunos congresos internacionales respecto a dicho ámbito, y que, conforme también lo ha indicado la doctora, a nivel de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues existen pues pronunciamientos bastante claros, ¿no?, respecto a situaciones que ya han sido materia de solución, básicamente en el caso de personas vinculadas a dicho ámbito, ¿no? Entonces, probablemente creo que por ahí podría darse una posible modificación e implementación. Ahora, en el tema de la ejecución de las medidas de protección, creo que la solución podría ser una de carácter administrativo, y en el peor de los casos podría ser que dentro de la ley también se incorpore alguna disposición relacionada pues a qué órgano específicamente estaría a cargo de su ejecución. Y cuando me refiero a soluciones de carácter administrativo para la ejecución de las medidas de protección, es decir, a fin de lograr la eficacia de la ley, podría darse en el caso, ¿no?, de que el Poder Judicial, como órgano de administración, procure implementar, ¿no?, de manera progresiva en distritos judiciales, por ejemplo, algunos juzgados, ¿no?, especializados en violencia, que dote administrativamente pues como para poder también en los fines de la ley, es decir, no solamente con la adaptación de una medida de protección, sino con la ejecución de la misma. Lo otro es que sea a través de una modificación o implementación de la propia ley. Entonces, cabría la posibilidad en esos 2 sentidos, ¿no? Sí, eso es lo que quería acotar. Listo, doctores, muchísimas gracias. Cabe señalar que algo con la nacional, ¿no?, desde el punto de vista de un magistrado, como cada uno su realidad, ¿no?, su realidad, sus características en el ejercicio de sus funciones. Entonces, nosotros invitamos a todos los participantes a que puedan acceder al tomado, a los que están conectados hasta habilitar, los exhortamos, decimos que todas las dudas y preguntas que ustedes tengan para decir algo serán absueltos en el diplomado, ¿no? Por eso, doctores, a ver si nos invitan a los participantes a que puedan inscribirse en ese diplomado y se capaciten. Doctora, le escuché como eco, pero creo que ¿es para preguntas o para que podamos...?
los participantes para que puedan inscribirse en el diplomado, ¿no? Y usted quisiera invitarlos directamente porque ustedes son docentes del presente diplomado, que se va a realizar el de mañana. A todos, bueno, entonces a todos y todas los que nos están acompañando esta noche, y aquellos también que ustedes personas conocen, deseo realmente invitarlos a cada uno de ustedes a participar en el diplomado que se va a iniciar el día de mañana. Sé que hay numerosos eventos que tratan el tema de la violencia, pero si ustedes se han dado cuenta, mi colega y los demás colegas que van a participar en este diplomado, la finalidad que tenemos es no solamente dar a conocer esos conocimientos, dar a conocer la jurisprudencia, la doctrina, el aspecto práctico, sino también plantear propuestas y recibir también las propuestas de ustedes. Creo en nuestra labor diaria aquello que vamos aprendiendo. Entonces, la invitación para cada uno de ustedes, también dispuestos y ya a responder todas sus preguntas, todas sus inquietudes, porque creo que es el trabajo conjunto el que nos va a permitir avanzar en este tema. Muchas gracias. Gracias por la participación de ustedes. Quisiera los participantes del día de mañana que inician nuestro diplomado. Bien, a través de esta plataforma los invito a todos los participantes que el día de hoy se han encontrado conectados, ¿no?, a formar parte de este diplomado, y a través de ustedes también a quienes consideran a bien acompañarnos, como ciertamente, ¿no?, en esta oportunidad vamos a tener pues la posibilidad no solamente de que nosotros como parte del desarrollo del diplomado compartamos nuestras experiencias a nivel judicial, sino también es bueno siempre escuchar. Siempre he tenido pues claro de que muchas veces quedamos no como espectadores de una situación concreta cuando también hay otros operadores sociales, como en este caso pueden ser los mismos abogados, ¿no? Los abogados que con una perspectiva diferente de la realidad es probable pues que también tengan sus iniciativas. Entonces va a ser una buena oportunidad en el diplomado también a que tengamos que cambiar ideas, ¿no?, aclarar algunas dudas que se nos pueda ampliamente de la profesión relacionados en este caso a la violencia familiar. Muchas gracias, los invito para que participen en el diplomado. Listo, recordemos que las clases van a ser vía online, por plataforma y 100% interactivas con nuestros docentes. Entonces, estimados y nuestros registrados, muchísimas gracias. De verdad, no cabe duda que sus conocimientos son amplios.